Estamos ante una joven recién casada que no para de trabajar. Siendo recién casada e incorporada por tanto a una nueva familia, todavía no se siente allí como en su propia casa. La casa no es aún para ella ese hogar donde todo el mundo vuelve para relajarse y descansar, sino un sitio a cuyas tradiciones y maneras hay que adaptarse. Uno de esos esfuerzos que ella ponía por adaptarse era, sin duda, su trabajo duro y cotidiano. La tarde previa al Año Nuevo, su suegra le dice: aunque seguramente ya lo sabes, el fuego de la víspera de Año Nuevo por nada del mundo podemos dejar que se apague. Como yo ya soy viejecita, te lo quiero encargar a ti, que eres mi nuera. Pase lo que pase, no dejes que se extinga este fuego, ¿de acuerdo? En la época de este cuento, una familia de recién casados se constituía a base de la pareja, marido y mujer, y la madre de él. La persona a quien correspondía realmente la autoridad era la madre del marido. Para la recién casada, esta era su suegra, o, dicho de otro modo, su madre política. Si tal situación se interpretaba como un gráfico de la psique humana, se diría que allí la masculinidad y la feminidad aún son jóvenes, y el centro lo ocupa la maternidad, esa maternidad ante la ley que es la madre política. Lo que resulta en realidad importante para esta suegra es que se continúe la custodia de las tradiciones familiares. Con todo, para ella ha llegado el momento de pasar la responsabilidad de dicha custodia a manos de su nuera. En el interior de una persona centrada en la maternidad que se propone conservar las costumbres, hay algo que allí empieza de nuevo, debido a una circunstancia como esta. El tiempo es la víspera de Año Nuevo, cuando el año viejo toca su fin. Es un tiempo frío y oscuro, cuando, finalizado el ajetreo de los preparativos propios de esa víspera, uno se toma un momento de respiro. Hay ahí un pozo de tristeza por aquello que irremediablemente pasa y se va, con la consiguiente sensación de soledad. Sin embargo, también se abre ahí camino la natural expectación ante el año nuevo. Aratama, o alma renovada, es una de las expresiones que se manejan mucho en el Año Nuevo japonés, y el motivo estaría seguramente en la antigua creencia de que el alma se renovaba a raíz del Año Nuevo. Tal es el panorama interior de una suegra que se dispone a ceder ciertas responsabilidades a su joven nuera. Por aquellos tiempos, la custodia del fuego del hogar era una tarea importantísima del ama de casa, y dentro de eso, muy especialmente, había que conservar el fuego del año viejo en la víspera de Año Nuevo, hasta el punto de que no hacerlo podía suponer para la mujer la expulsión de la casa, como en verdad se dieron bastantes casos. El fuego proporciona luz, y cuando hace frío sirve para calentar a las personas. Usado también para fundir minerales, el fuego muestra un poder para cambiar la materia. Se utiliza para hacer la comida, como energía purificadora y para preservar de la corrupción, pero también, por otro lado, tiene un poder destructor, capaz de quemar y consumir hasta reducir las casas a cenizas. En nuestra edad contemporánea, ahora que está generalizado el uso del gas y la electricidad, no nos es nada fácil imaginar lo importante que sería para los antiguos poseer el fuego. No hace mucho tiempo, la televisión japonesa daba un programa documental sobre cierta familia de Hoshima que había guardado el fuego en el hogar ininterrumpidamente por 400 años. Hace unos 400 años, ¿qué importancia tan primordial no se le daría a un ascua de carbón? Si ese fuego se apagaba, no estaba nada claro que se pudiera pedir enseguida otra ascua a la casa de la vecina. Muy posiblemente no existiría tal casa vecina. Además, tampoco era frecuente que en las casas se tuviera un pedernal para encender un fuego nuevo, y aun en el supuesto de que lo hubiera, conseguir por su medio un ascua ardiendo no era tarea fácil. Las ascuas se conservaban en el horno,
También en el horno se cocinaba la comida y alrededor del mismo se reunía la familia para comer. En la estación fría se encontraba allí una fuente de calor, hasta el punto de que se podía decir que el horno era el centro de la casa. En aquella época, en que no era fácil conseguir fuego, no había otro medio de internarse en una noche oscura, más que iluminándose el camino con una llamita posiblemente desprendida del fuego del hogar. La conservación de dicho fuego era una tarea propia de la mujer. Lograr que el fuego de esta noche dure hasta mañana por la mañana era un arte que no estaba al alcance de todo el mundo. Había que reblandecer a golpecitos la ceniza acumulada en el centro del fogón y allí había que colocar las ascuas remanentes de la quema de un grueso leño. Luego había que echar sobre ellas la ceniza enrojecida de debajo del fuego, en una maniobra envolvente. Si las ascuas se remueven con excesivo afán o si la persona encargada vuelve sobre sus pasos para enmendar lo mal hecho, las cenizas se enfrían y el fuego se apaga. Encima de las ascuas hay que apilar las cenizas según la imagen del monte Fuji y luego hay que aplastarlas un poco con un rasero todo alrededor hasta conseguir la forma óptima. Esa artesanía debía transmitirse por generaciones, de la madre a la hija, de la suegra a la nuera. Tal vez por la dificultad de lograr ascuas en buenas condiciones, la extinción del fuego, y muy especialmente la del fuego para Año Nuevo, se consideraba de mal augurio. La nuera, que estaba encargada de ese fuego, puso todo su esmero en aislar las ascuas y envolverlas en ceniza ardiente, pero como aún le rondaba la preocupación, decidió quedarse en vela haciendo guardia ante el fogón. Estaba totalmente concienciada de que tenía que realizar la tarea que le habían encomendado. A pesar de todo, ya fuera por el trabajo de preparación del Año Nuevo, ya fuera por lo que fuese, la verdad es que no había parado en todo el día y estaba agotada. Al llegar la noche, podía haberse acostado para reponer fuerzas, pero ella optó por lo que le dictaba un fuerte sentido de responsabilidad, incluyendo ahí el temor de que si no asumía esa responsabilidad podía ser expulsada de la casa. El caso es que se echó encima una tarea superior a sus fuerzas reales. En consecuencia, poco después estaba dormida como un leño, y no es que ella pensase que con el fuego ya podía pasar lo que pasara, pues todo le daría igual. Cuando una persona está dormida, está también inconsciente y su energía propia no se vuelca en el mundo exterior, más bien se orienta hacia el interior para brindar reposo al cuerpo y para facilitarle su recuperación. Puede afirmarse que el hecho de que la joven esposa se quedase dormida era motivado por la naturaleza, que reclamaba en ella su derecho al descanso. Cuando vuelve a la vida consciente, despertándose sobresaltada, el fuego del horno se ha extinguido por completo. La joven, nerviosa y fuera de sí, remueve las cenizas en busca de algo, pero no encuentra ni una chispa encendida del tamaño siquiera de un grano de arroz. El fuego que arde en el centro de un hogar es comparable al fuego que se halla en el centro de uno mismo. Proporciona calor a uno, así como a los demás que lo rodean, y es al mismo tiempo una fuente de luz. Pero ¿no ocurre a veces que se extingue enteramente y que no hay entonces modo de encontrarlo en medio de la propia vida? Como aquella joven esposa que frenéticamente removía las cenizas, nos sentimos en tal ocasión desconcertados y nos ponemos a rebuscar incluso en los rincones de nuestro propio espíritu, a ver si podemos arrancar de allí una chispa siquiera del ardor y la pasión que nos inflamaban en la juventud y que pudiese haber quedado por allí, ¿no es cierto? Yo a mi vez recuerdo una oscura hora de mi vida, cuando no encontraba en mi interior ni siquiera esa chispa mínima. Como suele decirse, me encontraba literalmente bien quemada. Justamente, así como era natural que la joven esposa cayera dormida por la inercia de su naturaleza,
así también puede ocurrir que ese fuego que arde en medio del propio corazón de uno se le apague mediada la vida. Y aunque sea algo que no debe ocurrir, es muy posible que ocurra. Y no es por no haberle dedicado el esfuerzo requerido. La mujer del cuento se había pasado todo el día trabajando mientras alumbraba la luz del sol, es decir, mientras la luz de la conciencia se hacía presente. Pero al caer el día, la naturaleza por sí misma nos convida al sueño, y es que, terminada una jornada de la vida humana, la naturaleza invita así a entrar en el mundo del propio corazón para que descansemos y recobremos las fuerzas perdidas. En cualquier caso, puesto que el fuego es apagado, hay que buscar otro fuego que lo sustituya. Una vez extinguido el viejo fuego, si no se encuentra un fuego nuevo, ¿cómo se va a sentir esa persona? De no haber fuego, no se puede celebrar la entrada del año. ¿Y cómo voy a disculparme ante la madre?, pensaba la joven esposa. No es difícil imaginarse los sentimientos de ella mientras barajaba nerviosamente estas ideas allí junto al horno. Lo irreversible era que aquel fuego tan necesario se había extinguido. ¿Dónde se podría encontrar ahora un fuego que ocupe su lugar? Ni siquiera está claro si acaso se puede encontrar o no, y ella se queda enteramente sin recursos. No hay más que darle vueltas a lo mismo en la cabeza. ¿Qué convendría hacer? ¿Qué puede ser eficaz? Tal desorientación no lleva a otra cosa que a aumentar el nerviosismo. Es la hora en que el espíritu está sumido en tinieblas. Si salgo a la calle, quizás pase alguien por ahí que pueda facilitarme unas ascuas, piensa la mujer, y acto seguido se lanza afuera toda frenética. Con el ansia de conseguir fuego, ella ha dejado la casa, donde podía estar segura, y se ha echado a buscar fuera, en esa oscura y fría noche de diciembre. Para lograr salir de las tinieblas espirituales, la persona tiene que separarse de cuanto le proporcionaba seguridad y protección. En la época del cuento, la casa era para una mujer su espacio propio. El exterior era un entorno con el que no estaba familiarizada, donde no sabía lo que se encontraría, donde siempre podía acecharle el peligro. Salir al exterior suponía para la mujer algo así como pasar del mundo de la conciencia al remoto inconsciente. En japonés hay una expresión para salir de casa, shuke suru, que equivale también a decir entrar en un convento para hacerse bonzo budista. Y resulta ser, sin duda, que salir de casa se contempla ahí como una experiencia religiosa, equivalente a internarse en las tinieblas del exterior. La joven esposa sale a la calle y echa un vistazo alrededor, pero por allí no pasa nadie para nada. Si nos retrotraemos a la época del cuento popular y tratamos de ponernos en el lugar de esa mujer, ¿qué es lo que podemos ver entonces? Es difícil imaginárselo desde nuestra visión contemporánea, ahora que las casas se alinean una tras otra y aún en medio de la noche hay luces encendidas por todas partes. En cierta ocasión yo visité la isla de Chichijima, en Ogasawara. Una noche, durante mi estancia allí, el dueño de la pensión tuvo la amabilidad de llevarme en coche a una colina que quedaba detrás del edificio, para hacerme ver unos extraños hongos verdes que, por lo que me dijo, se crían bien en el terreno húmedo de la isla y de noche emiten una pálida luz azulada. Lamentablemente no pudimos ver los hongos debido a la sequedad atmosférica allí reinante tras varios días bien soleados, pero sí pude apreciar un paisaje de tinieblas nocturnas como nunca había visto antes. No se veían luces ni en las calles ni en las casas. Tampoco había alumbrado urbano que iluminase la zona. Allí, en la cima de la colina, con los faros del coche apagados y en medio de las tinieblas, veía las estrellas agruparse en el cielo nocturno, tan cercanas a mí que me parecía como si se fuesen a derramar sobre nosotros.
Yo trato de esbozar en mi imaginación la visión de tinieblas que la mujer del cuento tendría ante sí al salir a la calle. Aunque se echó afuera en búsqueda del fuego, allí reinaban unas tinieblas donde no se ven casas ni personas. A la joven se le quedan fríos los pies y las manos y ella misma no sabe qué hacer. El hecho de que se le enfriaran pies y manos no sería solamente por tratarse de la víspera de Año Nuevo, con su frío proverbial, sino también y sobre todo porque su corazón estaba helado enteramente. Esa situación crítica de la joven esposa, que solo siente oscuridad y frío, tanto en su cuerpo como en su espíritu, no es ciertamente algo que podamos considerar ajeno a nuestra experiencia. Encontrándose ella así, irremediablemente perdida, alcanza a ver unas llamitas rojas que oscilan en la remota distancia. Sin dejar de moverse, esas luces vienen hacia donde está ella. La mujer, en medio de su alegría, se echa a correr hacia las luces. Sin embargo, se trata de una procesión funeral, y las luces que oscilaban eran faroles portados en la procesión. La luz de las velas, dentro de unos faroles cubiertos, no es tan viva como la luz que despiden las antorchas, y tratándose de los faroles de un funeral, deben de transmitir una sensación muy sombría. Las caras de los participantes en la procesión, iluminadas por esa luz, tienen que verse pálidas, como de seres ajenos a este mundo. La cara pálida de cualquier persona nos hace pensar en un espíritu que anda vagando entre este mundo de los vivos y el otro de los muertos. Decir que no parecen seres de este mundo implica tal vez que se trata de personas de ese otro mundo, del mundo de quienes han pasado más allá de la muerte. Cuando uno se ve lanzado a las tinieblas del alma, lo que sin duda se encuentra allí ¿no será algo así como una procesión fúnebre capaz de poner de mal cuerpo a cualquiera? ¿Será acaso un grupo de seres de mal aspecto que vagan entre la vida y la muerte? ¿No se tratará de esos recuerdos o pensamientos avergonzantes que hemos desterrado más allá de los límites del olvido? Por lo que se desprende de las palabras de los miembros de la procesión, todos parecen ser hombres, y ¿no serán ellos esa masculinidad que en el interior de la mujer debate entre la vida y la muerte? El fuego de los faroles que van en la procesión funeral está iluminando a dichos seres espectrales. Es la luz que en plenas tinieblas hace ver las cosas. Tal luz está ahora en las manos de esos hombres inquietantes que participan en la procesión. Ellos son unas personas con las que a nadie le gustaría relacionarse. Incluso la joven esposa se queda sin poder articular palabra alguna mientras los mira pasar difusamente, pero de pronto reacciona y se apresura a darles alcance para pedirles, acto seguido, que le den un poco de lumbre. Son precisamente personas con las que nadie quiere relacionarse las que están ahora en posesión de ese fuego que uno necesita. Para poder seguir viviendo, no hay más remedio que aproximarse a esos seres y pedirles, por favor, el fuego. Entonces se detiene la procesión, y uno de los hombres le dice a la mujer que le dará el fuego si se lleva también al santo. El ataúd donde va el cadáver es algo muy ominoso y turbador. Nadie querría recibir tal regalo, y eso ocurre sin duda por el miedo que infunde la muerte. En este cuento, el difunto es llamado el santo, Buda en japonés. El hecho de que en Japón exista la costumbre de llamar así a un difunto y de que en el sobre de un donativo de condolencias se escriba ofrenda a Buda, se debe con seguridad a la idea de que el cadáver no es un mero caparazón desprendido del alma, sino que la persona al morir se convierte en Buda. Y esta idea no existe por superstición, sino porque se considera que mediante la muerte la persona es acogida en la vida de Buda, que trasciende a este mundo. ¿No será este el razonamiento que en el fondo del alma se están haciendo los japoneses?
Para conseguir el fuego que dé calor y luz interior al espíritu, hay que pedir ayuda, en plenas tinieblas, a unos seres espectrales que infunden miedo. Pero no queda todo ahí. Además, uno tiene que llevarse consigo lo más detestable, el difunto. ¿Estará ahí representado cuanto considero más odioso de mí mismo por habérseme quedado sin vida? ¿O es más bien que esa parte de mí murió porque la consideraba odiosa? Bien pudiera ocurrir que yo tenga que aceptar e internalizar el miedo a la muerte, su honda tristeza e incluso la muerte misma. Según se desprende de este cuento, una aceptación así equivaldría a aceptar al mismo Buda, esa existencia que trasciende a la vida humana como una nueva dimensión de nuestra vida. La joven esposa, llevada de su afán por conseguir el fuego, recibe junto con la vela encendida el ataúd del difunto. Luego lleva arrastrando ese ataúd hasta la leñera donde lo esconde y prende fuego en el horno. Aunque el fuego que se enciende allí sea nuevo, el horno es el mismo de antes. A simple vista, no hay nada en el horno que acuse un cambio respecto a como era antes. Con todo, el fuego no es el mismo. No es aquel fuego que había venido conservándose por una tradición ininterrumpida de muchas generaciones. Es un fuego que la mujer, no obstante su miedo, ha recibido del corazón de las tinieblas. Podemos encontrarnos con una situación interior parecida, a saber, algo que no pretendíamos, sino que es el resultado inevitable de unos hechos, se nos ha instalado dentro, no teniendo nada que ver con un legado que nos haya venido por tradición. Visto desde fuera, todo sigue igual, y como esa realidad nueva vive en el mismo ambiente y en la misma cultura de siempre, un observador externo no verá ningún cambio, pero en nuestro interior hay algo nuevo que está naciendo. En circunstancias así, ¿qué es lo que tiende uno a pensar? La joven esposa, tras encender el fuego en el hogar, se sintió aliviada, pero enseguida le volvió la inquietud al corazón. Habiendo pasado la noche en vela, ella tiene que participar en la celebración de Año Nuevo, y aunque dicha celebración realmente empiece, el asunto del ataúd no se le va de la cabeza. Y de vez en cuando, tiene ella que escaparse para echar un vistazo a la leñera. Ha transgredido el mandato recibido de su suegra, ha dejado que se apague el fuego, y este fuego que hay ahora procede de un funeral. Encima, además, ha tenido que hacerse cargo del cadáver. La joven esposa, ante el miedo a que todo eso sea sabido por los demás, y a cuánto pueda pasar luego, está ocultando los hechos. Cuando las apariencias y la verdad difieren entre sí, en el corazón de la persona no puede anidar la paz. Pero la joven esposa, incapaz de aguantar más, le cuenta a su suegra lo ocurrido en la noche pasada. Sin duda, se habría hecho a la idea de que iba a ser echada de la casa. Había roto las tradiciones, había cometido un acto considerado tabú. ¿Hasta qué punto se sentiría asustada al tener que atenerse a su propia verdad? Las personas somos animales sociales, y no solamente pesa en nosotros la personalidad, sino también la sociabilidad. En cuanto somos consecuentes con esa verdad nuestra que contraviene a las normas sociales, no solo tenemos que aguantar la presión de la sociedad que nos rodea, sino además la presión interior proveniente de nuestras tradiciones, costumbres y cultura. Sentimos, pues, una presión doble, tanto la externa como la interna de cada uno. ¿Cuál es el gran puntal de la sociedad japonesa? Su valor básico es la uniformidad grupal. Puesto que se nos pide ajustarnos a una norma, se espera que todos vayamos regulados por ella. ¡Qué extravagante! Ese va por libre, más raro que un perro verde. Son expresiones comunes que envuelven desdén o crítica respecto a quienes se apartan de los patrones consagrados.
Tanto las empresas como el país, como la iglesia, como las órdenes religiosas, son grandes grupos y en cuanto tales ponen naturalmente un gran énfasis en la uniformidad. Sin embargo, si esa uniformidad se nos pide a costa de que sacrifiquemos los valores individuales, la verdadera uniformidad no puede nacer de ahí. No hace mucho que han saltado a las noticias sucesos de suicidios cometidos por estudiantes de secundaria que han sido víctimas de acoso en sus centros escolares. Los medios de comunicación han tratado abundantemente el tema, desde el punto de vista de las características del acoso y del número de estudiantes que han participado en el mismo, de lo imposible que les ha resultado a los adultos prestar ayuda eficaz. Y han dado dichos medios a entender que ahí nos topamos con algo que se sale de lo normal. Pero todo esto no es más que la punta emergente del iceberg. Me temo que hay razones más de fondo, como que la individualidad de los alumnos puede quedar sofocada y eliminada por un acoso, que se origina básicamente en esa organización grupal que es la escuela. El que ha sufrido acoso irá a su vez a acosar a quienes son más débiles que él. Si, por el contrario, se otorga la debida importancia a la individualidad de cada uno, el individuo cultivaría simultáneamente los valores individuales y grupales que le son propios, y de este modo se estaría fomentando la auténtica uniformidad del grupo. Cuando Japón era un país dominado por el militarismo, que lo hacía ver todo de un color, ¿cuánta gente había que se atreviera a manifestar sus ideas propias si éstas diferían del conjunto? Incluso hoy, que todo eso ha caducado, yo misma encuentro que me es muy difícil manifestar cuanto pasa por mí. Y es que debe de ser complicado abandonar sinceramente la propia verdad de uno, sin dejarse llevar por opiniones ajenas, por el ideario y el código de valores de la sociedad. Cuando yo por mi parte intento hacerlo, y puede sonar a exageración lo que voy a decir, un pánico mortal me sobrecoge. Seguramente es porque cuando procuro ser fiel a mi verdad, siendo yo un pequeño individuo en la masa, me hago sensible al peligro de ser relegada al ostracismo por la sociedad dominante y de ser aplastada por la mayoría. A pesar de todo, cuando alguien valora su individualidad como es debido, está dando el primer paso para que la sociedad de la que forma parte empiece a valorar también a cada individuo. La joven esposa del cuento dejó que se apagara un fuego que venía transmitido desde generaciones antiguas. El fuego que después ha recibido ella será diferente de aquel otro ancestral. Así pues, se nos estará dando a contemplar en este cuento cómo se anula una tradición y cómo a raíz de ello surge un valor de la individualidad. No parece ser el propósito de la narración, sin embargo. La mujer recibe el fuego de los participantes de una procesión funeral. Es el fuego que portan, junto con el santo o Buda, unos seres espectrales que no parecen pertenecer a este mundo. El mundo de los difuntos y del ser trascendente es un mundo muchísimo más antiguo que el de la casa de la suegra. El fuego que de ahí se recibe es un fuego más antiguo que el que se conservaba en aquella casa. El fuego nuevo que entra en la casa familiar aparentemente vulnera la tradición, pero en realidad procede de un mundo más antiguo y universal. ¿Por qué la joven esposa contó la verdad aún incurriendo en el peligro de ser echada de la casa? El ser humano, al parecer, está dotado por naturaleza de una tendencia a la integración, más bien que de la tendencia contraria a la disgregación. No solo pretende asimilarse con el mundo exterior, sino que también desea que en su persona se integren el propio interior y la imagen externa. Cuando tanto la apariencia como la verdad de uno se encuentran en su interior, la tendencia no es asimilarse a la apariencia, sino asimilarse totalmente a la verdad propia y unificarse con ella. Un aparato detector de mentiras basa su funcionamiento en que, al mentir, el cuerpo del sujeto no se comporta de manera natural.
pues puede decirse que la persona está orientada hacia la integración de su personalidad. Es más, está llamada a incorporar la verdad en dicha integración personal. La naturaleza humana, así orientada a la verdad, hace que una persona, al mentir o disimular, se encuentre a disgusto. Es por eso por lo que la joven esposa se halla inquieta y no hace más que ir y venir dándole vueltas a la leñera. Cuando nosotros, ante nuestras propias inquietudes, desazones, zozobras, lejos de aplastarlas y eliminarlas, nos disponemos a prestarles oído, entonces sale a flote nuestra naturaleza, con su genuina inclinación a lo verdadero, y nos puede enseñar nuestra verdad interna. Al escuchar las palabras de la joven esposa, aquella celebración animada cae en un silencio sepulcral. Nadie se lanza a musitar palabra alguna. La esposa, captando la reprobación tácita de aquellas personas que se habían quedado sin habla de pura sorpresa, se sentiría muy incómoda, como si estuviera sentada sobre una esterilla de púas. Aunque durara corto tiempo, aquella sensación de reproche se le haría eterna. Es de imaginar que en su interior, e incluso desde fuera, oiría voces que le parecerían perdurar sin fin, voces de censura por haber quebrantado las costumbres ancestrales, voces de odio por haber cargado con un cadáver de mal agüero. Cuando la joven esposa estaba allí con la cabeza hundida, pensando que ante tal situación no le cabía otra salida que abandonar la casa, el marido se fue derechamente a la leñera, donde entró y destapó el ataúd. En realidad, el hecho de confesarse a alguien íntimamente en su interior y también públicamente en convivencia social que había violado unas tradiciones y había incurrido en un tabú es un hecho muy parecido a levantar la tapa de un ataúd. Para esto es necesario el enfoque positivo de un varón y su fuerza resolutiva. Puede ser un símbolo de ello ese fuego que un hombre en la procesión sepulcral ha cedido en medio de las tinieblas nocturnas. Es la energía que alguien en su interior ha recibido de un principio masculino allí latente, el cual estaba más cerca de la muerte que de la vida. Un encuentro que el alma ha experimentado en plenas tinieblas. En el cuento popular, la aparición súbita del marido, en este punto culminante, no puede ser más simbólica. Una vez abierta la tapa del ataúd, resulta que éste se encontraba repleto de monedas de oro, grandes y pequeñas. Cuando uno es fiel a su verdad interior, la vida se le muestra abundante en toda su riqueza. Puede esto deberse a que la vida ya no se halla dividida en dos, a saber, entre la realidad por un lado y la energía desarrollada para ocultar esa realidad por otro. Lejos de ello, la vida ha unificado sus energías y fluye generosamente. En este cuento, el contenido del ataúd se ha llamado el santo desde el principio. Luego, sin embargo, hasta levantarse la tapa del ataúd, el cadáver se ha considerado de mal agüero y objeto de temor. Al alzarse la tapa, por primera vez se ha visto, en lugar de ello, la plenitud de vida de un ser que mora más allá de la muerte y que todo lo trasciende. La joven esposa en ese momento se sentiría inmensamente agradecida al marido, quien hasta entonces había sido uno más entre quienes la censuraban sin palabras, pero en ese punto tuvo el gesto de salvarla de una situación muy comprometida. También nacería en ella un hondo respeto hacia el esposo, pues él había levantado aquella tapa del ataúd, cosa que ella, por su natural inhibición o por su falta de valor, no se había atrevido a hacer. ¿Qué idea habría tenido en su cabeza el marido? Si al abrir el ataúd apareciera allí un cadáver, él no tendría más remedio que, según la tradición de la casa, expulsar a su mujer a la calle. Seguramente no quiso precipitar una conclusión sin haber investigado la verdad de los hechos, y así pensaría: vamos a echar un vistazo a lo que hay ahí. Este gesto
supone en él orientarse positivamente a la búsqueda de la verdad, como ha visto en su mujer. Si se considera esto desde el punto de vista de lo que ocurre en la psique de una persona, diríamos que la masculinidad y la feminidad se están ayudando mutuamente. Al oír que se hablaba de monedas de oro, la gente de la casa se reúne en torno a la leñera y comenta el feliz suceso, congratulándose con gran alegría. Entonces recomienzan todos la celebración festiva de nuevo. Cuando desaparece la división interior entre la parte acusadora y la acusada, las voces exteriores de reprobación también dejan de oírse. Y esto ocurre porque cuando uno se está acusando a sí mismo, aunque no hay acusaciones procedentes del exterior, surge la impresión de que sí las hay. Entre las personas que hay allí reunidas en el festejo, solo la joven esposa murmura para sí una y otra vez: «Ah, con razón, ya me parecía a mí que aquellas de las personas no eran seres de este mundo». Ella, que se había hecho la idea de que sería expulsada de su nueva casa y familia, y de que ya se le había acabado allí su vida de casada, debió de sentir la alegría y la gratitud de quien, dando ya su vida por perdida, se encuentra con que la ha recobrado para poder emprenderla de nuevo. Entonces entiende ella que los miembros de aquella temible y repelente procesión funeral que se topó en las tinieblas de la noche participaban de una existencia que trasciende la humana. Cuando alguien pasa por una experiencia cercana a la muerte y luego encuentra una nueva vida, llega a sentir en profundidad que la mano de Dios estaba operando en todo ese proceso. Aquí, en este cuento se nos describe un momento crítico a lo largo de la carrera de la vida. En la formación de una estructura psicológica que se inclina a la feminidad, representada por la suegra del cuento, se abre un proceso de crecimiento de la masculinidad, traída por el marido, y también se abre un tiempo en que los valores individuales nacen en la psique, con una orientación colectiva. Tal momento crítico solo ofrece posibilidades pasando por la muerte y el sufrimiento anejo a ella de cuanto se ha hecho viejo, pero es a través de esa muerte como nace una nueva vida. Es una experiencia religiosa, por la que el ser humano ve cómo se enriquece su propia vida.